20 días antes de la admisión en nuestra unidad, el paciente se negaba a comer. Decía que la comida estaba tan podrida como él. De nuevo estaba ansioso. Pedía ayuda a sus familiares. Decía que había gente que quería matarlo. Escuchaba ruidos estruendosos y gritaba que las caras de la gente estaban borrosas. Decía que estaban borrosas porque ellos ya estaban muertos. 7 días antes de la admisión en nuestra unidad, el paciente decía que ya estaba muerto, que su estómago no funcionaba, que su hígado estaba descompuesto, que su cerebro estaba paralizado y que en su cara no había sangre, que los ruidos que escuchaba habían adquirido forma, que se habían convertido en voces demandantes que le pedían que dejara el mundo, porque él era el mal. Las líneas anteriores parecen sacadas de una novela de terror digna de Stephen King o del guión de una película de esas que te erizan el vello, de la típica escena en la que un científico loco describe en su grabadora los escarnios que ha hecho con un pobre sujeto desprevenido que ya no sabe distinguir lo que es real de lo que no. Pero lo cierto es que forman parte de algo más perturbador, de la realidad, de la historia clínica. Están tomadas de uno de los pocos estudios de un caso existente de un extraño síndrome, cuya naturaleza es capaz de ponernos la piel de gallina más allá de lo que consiguen películas y libros. Hablamos del síndrome de Cotard. El síndrome de Cotard es la designación con la que contamos para describir a pacientes que presentan una constelación de síntomas, capaz de abrir los ojos como platos incluso a médicos, psiquiatras y psicólogos entrenados. Se trata de un trastorno que a veces es referido a medios no especializados con bastante tino pero con dudosa elegancia, como el del paciente zombie o como el síndrome del cadáver caminante. Pero, ¿qué hacen los pacientes del síndrome de Cotard para ganarse tal bautizo? El extracto del primer caso reportado de síndrome de Cotard en 1880 por el neurólogo francés Jules Cotard nos entrega más pistas impresionantes. Mademoiselle X afirma que no tiene cerebro, ni nervios, ni pelo, ni estómago, ni intestinos, que solo tiene la piel y los huesos de un cuerpo en descomposición. No tiene alma. Para ella Dios no existe, tampoco el demonio. No tiene más que un cuerpo en descomposición, por lo que no tiene que comer para vivir. No puede morir de causas naturales y existiría eternamente si no es cremada. El fuego es la única solución para ella. Esta rara enfermedad puede definirse como la presentación de un conjunto de ideas delirantes acerca de la propia existencia. Entre ellas suele estar el delirio nihilista o el convincente sentimiento de que uno no tiene órganos o cuerpo, de que uno ya está muerto o que todos los demás están muertos. El delirio de inmortalidad o la profunda creencia en que uno no puede morir porque ya está muerto. El delirio de hipocondria o la firme convicción de que uno padece una grave enfermedad. Y el delirio de dismorfia o la creencia de que el cuerpo de uno ya está deformado. De todos ellos, los síntomas más comunes, según una revisión de 100 casos, son la negación del propio cuerpo, un 86%, la negación de la propia existencia, un 69%, el delirio de hipocondria, un 58%, y el de inmortalidad, un 55%. El paciente mantiene estos pensamientos como verdaderos. Cree que está muerto o que no tiene cuerpo, que ya está en el infierno, en el cielo o en el limbo, que se está descomponiendo, pudriendo desde las entrañas hacia afuera en un inexorable camino hacia la muerte. También se tiene registro de una paciente que negaba su evidente embarazo y de otra que afirmaba haber dejado atrás parte de sí misma, que confesaba no poder andar porque la mitad de su cuerpo seguía en la cama. El pronóstico de estos pacientes es complicado de determinar, depende en buena parte de la gravedad de sus creencias. Algunos han llegado a procurarse su propia muerte, como ocurrió en el mencionado primer caso documentado de síndrome de Cotard, el de Mademoiselle X, quien, convencida de que no tenía por qué comer, que ya estaba muerta, terminó por morir de hambre. En raras ocasiones, la remisión del síndrome es espontánea. El síndrome de Cotard es una enfermedad mental excepcionalmente insólita. Su incidencia es muy inferior al 1% y, de hecho, no existen estudios epidemiológicos sobre este trastorno debido a la complejidad de su diagnóstico. Pero su existencia nos enseña una cosa. Debemos estar preparados para enfrentarnos a las cosas más extrañas de la mente humana, incluso cuando parezca que la realidad se ha convertido en una película de terror.
¿Qué ocurriría si un día te levantaras y vieras a tu pareja, tu madre o hermanos como personas totalmente desconocidas? Esta rara enfermedad, descrita en 1923, sigue siendo un rompecabezas para la medicina. En 1923, el psiquiatra Jean-Marie Joseph Capgras fue a visitar a una mujer de 74 años. En la historia clínica que redactó, el médico no salía de su asombro. La señora era incapaz de reconocer a su marido. Su enfermedad sería conocida años después como el síndrome de Capgras, en honor a su descubridor. Entre los trastornos mentales que recogen los libros de medicina existen casos extrañísimos. El descrito como síndrome de Capgras es una de esas que podríamos tratar como una broma inicialmente dada su rareza. Sin embargo, aquella paciente de 74 años era incapaz de reconocer a su marido, creyendo fervientemente que se trataba de un extraño. Esta confusión no implicaba, sin embargo, que la mujer no pudiera reconocer al resto de personas que estaban junto a ella. Solo su marido era extraño. Y es que esta enfermedad está relacionada con la pérdida de reconocimiento emocional de rostros familiares. Otro caso igualmente extraño fue el de Marcelino, un hombre de 27 años de Lima que trabajaba como vendedor de una tienda de la familia. Vivía con su madre y hermanos. Acudió al psiquiatra porque, según la madre, hacía 5 años había comenzado a cambiar, tornándose más callado y temeroso, al punto de no querer salir a la calle ni para hacer las compras. Se volvió depresivo y empezó a desconfiar de la gente, aduciendo que eran malos. En la evaluación realizada, refirió no saber nada de su verdadera familia y que aquellos con quienes vivía eran unos impostores. Se descubrió que decía la verdad porque cuando vio a su verdadero hermano pasar frente a él, hicieron que éste hiciera ruido a propósito para que él se fijara en la presencia de su hermano, pero ni siquiera lo alzó a ver. Posteriormente se percató que su madre y hermana también habían sido sustituidas por dobles, porque si bien eran muy parecidas, actuaban igual que ellas y sabían toda su vida, sus voces eran diferentes. Marcelino pensaba seriamente que todo era planeado por alguien, que su familia había sido secuestrada y que convivía con impostores. Afirmó que un mes antes de la suplantación le empezaron a leer el pensamiento y así lograron averiguar toda su vida. En algún momento llegó a sospechar que su verdadera madre podría estar involucrada en este complot, que ella lo había entregado a esta señora dándole información acerca de él. Asimismo aseveraba que la casa estaba bajo vigilancia electrónica y que tal vez a él lo estaban vigilando desde chico. También había notado que desde hace 2 años algunos objetos de su casa desaparecían y volvían a aparecer, que le cambiaron una radio por otra idéntica que no era suya. Era tal su convencimiento de que vivía rodeado de impostores que comenzó a crear todo tipo de teorías conspiranoicas para intentar entender lo que ocurría. Una situación terriblemente desesperante. Se sentía angustiado por su familia, no sabía cómo ni dónde estaban. Lloraba pensando que estaban sufriendo. Marcelino nunca pudo recuperar a su entre comillas verdadera familia. Vivió el resto de su vida atormentado, pensando que todo era un macabro complot contra él. Llegó a desconfiar hasta de los propios psiquiatras y de todo aquel que se acercara para ayudarle. El síndrome de Capgras sigue siendo un misterio para la investigación neurocientífica. El excepcional caso de 1923 y del desdichado Marcelino son ejemplos de lo extraños, impredecibles e infernales que pueden ser los recónditos misterios de la mente humana. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, apóyalo con tu like. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a este canal. Más de 6 años compartiendo las historias más extrañas de nuestro mundo. También te invito a que actives la campanita de notificación para no perderte ninguno de mis videos. Quiero brindar un saludo y agradecimiento muy especial a las personas que han apoyado este espacio a lo largo de todo este tiempo. Si tienes algún tema o alguna historia que contar, puedes escribirme al correo oficial en pantalla. Recuerda, las historias son lecciones de vida que nos sumergen a conocer mejor el mundo en el que vivimos. Nos vemos pronto.